Gracias a todas y a todos por estar esta mañana aquí, gracias a las autoridades de la Universidad Siglo XXI, que me llama mucho la atención para bien la propia denominación, porque en los albores del siglo XXI tenemos que hacernos cargo de qué va a pasar en esta centuria que inicia, o la que está ya por alcanzar la primera quinta parte. Soy un convencido que la educación es el pasaporte al futuro, que las posibilidades de hacer de este un país más ancho en opciones para quienes aquí vivimos depende en buena medida de la educación. Y la educación es, a mi juicio, el más igualador de los factores. Es decir, las personas diríamos que somos iguales ante la ley, pero evidentemente que presentamos diferencias, incluso diferencias de arranque, diferencias sociales, económicas, de origen, y que lo que nos permite igualarnos en la primera etapa, la etapa definitoria de la vida de cada uno, es la educación. Porque la educación al final es un instrumento para potenciar el talento, para hacer que las cualidades con las que nacemos puedan emerger y desarrollarse. Y lo más importante, la educación no solo es la acumulación de conocimientos, la educación forma ciudadanos. Y los ciudadanos son, sobre todo ahora, quienes en comunidad, quienes con espíritu de cuerpo, nos podemos hacer corresponsables de lo que pasa en esta sociedad compleja y dinámica. De suerte que me parece que de la política social, el pilar, la piedra de toque, es la educación. Por eso México le ha apostado mucho a este servicio público que es, como dije, el elemental, el primigenio, el que hace que las y los mexicanos no solo vivamos una igualdad ante la ley, sino una igualdad real. Y a decir verdad, sigue siendo un asunto, una asignatura en la que no hemos logrado todo lo que queremos. El gobierno aspira a que la educación tenga suficiente cobertura, es decir, que llegue a todos quienes vivimos aquí, sobre todo en la educación básica. Pero hay una cosa que es mucho más importante que la cobertura, la calidad. Es decir, que nos formen de suerte que nos hagan competitivos. La competitividad no solo es la actitud para competir, sino la aptitud para ganar en medio de la competencia. Y en un mundo global, la competencia es más aguda, porque sobre todo la competencia por los empleos ya no se da solo con quienes viven en el pueblo o en el municipio de al lado, sino se da con quienes viven en cualquier parte del mundo. Y algo más, entonces, cobertura, calidad, algo vital en los tiempos que corren, pertinencia. Es decir, la educación debe responder o estar vinculada al mercado de trabajo, porque si hay cobertura, hay calidad, pero cuando uno salga de la escuela resulta que no tiene empleo. Damos espacio a lo que yo llamo una especie de ilustración frustrada. O sea, estamos formados, mejor formados que la media, pero en el lugar en el que nos encontramos no hay oportunidades de empleo. Y cada vez más son distantes, escasas las opciones de empleo de lo que sea. Si hay empleo, pero que exige perfil perfectamente determinado. En pocas palabras, vincular la escuela con el trabajo. Por eso el reto del Estado mexicano en esta materia sigue siendo formidable. Es decir, abrir fundamentalmente el sector público de la educación a todos, ofrecer educación de calidad e inducir la vinculación, como dije, de la educación con las oportunidades de trabajo. Es muy loable
el esfuerzo de sus familiares, sobre todo dirigiéndome a quienes estudian en este plantel, porque es evidente que la educación media y superior, pero más aún la superior, ha sido rebasado el Estado mexicano en su capacidad para ofrecer opciones. Por eso es que no solo son bienvenidas, sino son necesarias las instituciones de educación superior de orden privado, porque desde luego que complementan sustancialmente la oferta educativa. Y hago también mención del esfuerzo que hacen los padres de familia por poder cubrir las colegiaturas de quienes de quienes tienen esta opción como la plataforma de despegue para, como dije, vincular la educación con el empleo. Pues bien, acreditando que es vital para el Estado mexicano una educación del siglo XXI, es importante ampliar el espectro de lo que queremos poner a su consideración, porque todos hacemos votos porque cuando llegue el momento ustedes se vinculen al mercado de trabajo, y algo muy importante, que sean personas que vivan en un clima de ejercicio de libertades, en un clima de respeto a la ley, en pocas palabras, para que podamos merecidamente ser felices. Y para eso se necesita, hoy más que nunca, una sociedad enterada, una sociedad participativa, una sociedad corresponsable y autoridades a las que no se les olvide cuál es la fuente, cuál es el origen de su mandato. En un país democrático, el origen del mandato es la voluntad popular. Y como Olga Esquivel y yo queremos que nos consideren en el momento en que decidan por quién votar el próximo 1 de julio, quisiéramos poner algunas cosas a su consideración. México es un país de contrastes. México es un país de claroscuros. México es un país en donde en muchas cosas va muy bien y en otras tantas no va bien. Este es un país enorme, no solo en términos geográficos, lo es en términos demográficos, es decir, quienes vivimos en él. Pero lo más importante, México tiene un enorme potencial. En consecuencia, ¿cómo hacer para corregir las cosas que no van bien, para reafirmar y perseverar en las cosas que están funcionando, y cómo fijarnos metas de corto, de mediano y de largo plazo? Y el último factor, ¿cómo involucrarnos todos para que en este tipo de proyectos no haya una división de que estas son las aspiraciones de la comunidad y estas son las aspiraciones de los políticos? ¿Cuáles deben prevalecer si tuviéramos que optar? Las de las personas. Y más le vale a un político ser él quien se sintonice en la frecuencia de los ciudadanos y no esperar a que ocurra lo contrario. Y vamos a hablar de cosas muy concretas. Sería muy largo tratar de abarcarlo todo. Voy a escoger dos temas centrales de aquello que a mi juicio no va bien. El problema número uno al que se enfrenta México, y no hablo desde la perspectiva pública, sino me atrevo a decir desde la perspectiva ciudadana, el primer problema al que se enfrenta México es la inseguridad. En esa especie de pacto original, de pacto social, cuando la sociedad, cuando las personas decidimos vivir en grupo, se dice hay una renuncia de algunos de los derechos de las personas, algunas renuncias al ejercicio de su libertad a cambio de seguridad. Parece que el pacto suena bien. Voy a renunciar a parte de mis libertades, pero voy a tener seguridad. Lo que nos dice la realidad es que las personas seguimos
renunciando a alguna parte de nuestras libertades, pero no tenemos la seguridad que merecemos. Es importante destacarlo porque para los mexicanos, las mexicanas, el valor de la libertad es preciadísimo. En consecuencia, hay aquí una especie de desempeño deficitario del poder público. ¿Quién es el poder público? Todas las autoridades, las federales, las estatales y las municipales. Si yo no estuviera involucrado en la política y solo fuera un ciudadano atento, diría, a mí que no me salgan con que esos asuntos son competencia municipal, o competencia federal, o competencia local, ahí háganse bolas. Yo lo que quiero es vivir en paz, y creo que tendrían razón. El fenómeno del crimen organizado frente a un Estado que por momentos parece desorganizado ha calado hondo en la convivencia social. En consecuencia, hay una especie de desgarramiento del tejido social que no solo pone en aprietos a los gobiernos, sino le quita calidad a la vida en sociedad. El presidente Peña, en una actitud que me parece valiente, ha dicho: la estrategia de seguridad asumida no ha sido exitosa. Les doy datos. Cuando el gobierno federal inició, se hizo el recuento de 122 capos de los cárteles del crimen organizado. Hoy 109, 110 están en la cárcel o han muerto. Nada más que el efecto no ha sido cortar o erradicar o anular a los cárteles, sino las cabezas. ¿Qué ha ocurrido? Que hay una especie de corrimiento de una estructura organizacional que los que estaban en segundo o en tercer nivel hoy están al frente de los grupos del crimen organizado. Hay que replantear la estrategia para el combate al crimen organizado, y esta tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Una, que es insistir en la seguridad preventiva. La seguridad preventiva ayuda a que el ambiente social no se preste a que emerja la delincuencia. ¿Cómo? Más escuelas, justamente, más servicios de salud, más parques y jardines, más deporte, más cultura, más participación social. Y la parte correctiva es cuando ya apareció el delito, hay que ser eficaces en la investigación y llevar ante un juez a los responsables. En este orden de ideas hay al menos 4 partes claramente definidas en donde las cosas no van, diríamos, igualmente bien o algo bien, pero no lo suficiente. Las policías, los fiscales o ministerios públicos, los jueces y los reclusorios, los centros de reclusión. Hoy las policías se enfrentan a un serio problema que ha estado en la discusión y que lamentablemente no se ha logrado un acuerdo. En México hay casi 2.500 municipios y se supone debería haber igual número de corporaciones policíacas. No hablo de Sinacantepec, no hablo de Toluca, no hablo de Almoloya, de muchos de los municipios de los que ustedes forman parte, sino hablo de la inmensa mayoría de los municipios relativamente pequeños en donde o no existe la policía, o la policía es casi virtual, casi simbólica, porque al final no presta el servicio. Y sobre todo en algunas partes del norte del país, esas corporaciones policíacas han sido cooptadas por el crimen organizado, quienes han hecho incluso rutas de paso, rutas de trasiego, con la ayuda de los policías, o los policías son ellos mismos. Nosotros hemos insistido, yo mismo, Olga también, en la necesidad de crear un sistema de mando único policíaco a efecto de que se rescate a los mejores elementos de las policías municipales, pero que el mando sea estatal, no municipal, por la fragilidad que representan, sobre todo los más pequeños. Se me olvidó darles un dato. De estos casi 2.500 municipios, solo en 800 hay algo que se pueda considerar como policía, y solo 200, o sea, menos del 10% tienen algo seriamente considerado policía.
En pocas palabras, si no hay policías bien adiestrados, capacitados, hasta por su propio bien, por su propia seguridad, y policías bien pagados, el primer eslabón de la cadena no va a funcionar correctamente. No quiero abrumarlos porque me voy de largo. Lo que es cierto es que tenemos que afinar la estrategia de seguridad porque es el primer déficit en el que el Estado mexicano se encuentra hoy mismo frente a la comunidad. Un segundo aspecto que me parece importante no soslayar: los fenómenos de corrupción. Los fenómenos de corrupción no solo lastiman, diríamos que a la política, lastiman a la sociedad. Los fenómenos de corrupción no son privativos del gobierno, pero cuando aparecen en el gobierno la indignación es superior, porque justamente quien decide trabajar en el gobierno se asume servidor público. Y si en lugar de servir se sirve de esa oportunidad y se hace de dinero mal habido, me parece que no solo no se puede tolerar, sino se tiene que castigar severamente. Hoy mismo está aprobado un sistema nacional anticorrupción en la letra, en la Constitución, en las leyes, pero no ha podido echarse a andar por razones distintas. Creo a pie juntillas, creo de manera rotunda que cada vez tiene que abrirse más y más todo lo que ocurre en el gobierno, y que quienes estamos en el gobierno tenemos que hacernos a la idea de que estamos colocados en un escaparate, que nada de lo que decimos, hacemos, resolvemos puede serle ajeno al ciudadano. El escrutador permanente de la actuación pública debe ser el ciudadano, para que justamente le pueda reconocer al que lo haga bien y llamar a cuentas a quien lo haga mal. Porque desde luego que le hace daño al gobierno, eventualmente un partido, pero lo más grave, le hace daño a la sociedad toda, y creo que esas son cuestiones inaceptables, tratándose de quien se trate, pertenezca al partido que pertenezca, porque al final el agraviado es el ciudadano de a pie, el ciudadano que es el que tiene el poder de colocar o quitar a cualquier persona que aspire a representar. En contrapartida, creo que en muchas cosas el país va bien, como en la educación, sobre todo básica. El país no solo ha logrado cobertura, calidad y pertinencia importante, sino que hoy mismo está en proceso de desarrollo una reforma educativa respetuosa de los derechos de los profesores, pero que tiene una manera moderna, contemporánea, de generar el fenómeno educativo para formar personas que piensen, que razonen. Yo mismo soy de una generación que aprendió memorizando, y después de 3 o 4 días de que eventualmente, en el mejor de los casos, pasamos el examen, acabamos por olvidar lo que memorizamos. El reto del sistema educativo que está en proceso es que los educandos, los alumnos, aprendan a aprender, de manera que el raciocinio, la capacidad para pensar, para resolver problemas, se pueda convertir en una herramienta permanente en la vida. Me parece que otro aspecto en el que México va bien es la macroeconomía, la economía de los grandes números. México en este tiempo duplicó la llamada inversión extranjera directa, la inversión que genera empleos, no la inversión especulativa de los bancos. Y justamente derivado de esto es que México ahora ha registrado un crecimiento de más de 3,5 millones de empleos con nombre y apellido, inscritos en el Seguro Social y con identificación clara de cuál es su fuente de trabajo. México, en el inicio del gobierno, estaba en el lugar número 15 de los países como destinos turísticos. Pasó después al 9, al 8 y ahora está en el 6. Eso significa que estamos echando mano de al menos 3 elementos que nos deben enorgullecer como mexicanos: la naturaleza, que ha sido generosa con nosotros;
una cultura ancestral de la que somos herederos y algo que es de esta generación, el trato, la atención, la forma personal, social de ser hospitalarios, amigables, haciendo que las personas se sientan cómodas cuando visitan México. Lo doy como botón de muestra para acreditar, y voy a pasar a lo último, que en esta parte de los contrastes hay cosas en las que vamos muy bien y cosas en las que vamos mal. En consecuencia, insisto, el desafío es perseverar y mantenernos firmes en lo que vamos bien y tener la decisión resuelta de corregir las cosas que no van bien. Soy un convencido que el primer elemento, lo primero que hay que hacer para emprender un camino nuevo es ubicarse en el sitio correcto o saber dónde se encuentra uno. Creo que hacer cuentas alegres es un grave error. Considerar que esto es un día de campo con miel sobre hojuelas es una mala decisión. En consecuencia, lo que tenemos que hacer como mexicanas y mexicanos es, detectando dónde están nuestras deficiencias, vamos haciendo conciencia primero y poniendo manos a la obra. Y para efectos de poner manos a la obra, mi opinión es que tenemos que considerar dos cosas. Quienes pretenden estar a cargo de instituciones responsables de la coordinación de los esfuerzos de los mexicanos deben mostrarnos, insisto, dos cosas: capacidad, ¿sí? Ideas, propuestas, planteamientos que tienen pies y cabeza, que nos resultan sensatos, y enseguida aceptar, admitir que estamos sometidos a su consideración, a su escrutinio, para decirlo coloquialmente, para que nos pasen a la báscula, para que ustedes, las y los ciudadanos, puedan llegar a la conclusión de si la persona puede o no puede, y si la persona tiene la hoja de vida que nos dé confianza o no la tiene. Mi convicción es que hay que tener inteligencia, resultados en la hoja de vida de cada uno, haber demostrado experiencia ostensible, es decir, experiencia que todo mundo pueda constatar, y lo segundo es si somos o no de fiar. ¿Y cómo logra uno saber si es de fiar? Pues haciendo una especie de radiografía, de disección, de que ustedes nos aprecien, nos vean, diríamos, exentos de ayudas, de muletas, de juicios preconcebidos. O sea, ¿de quién se trata? ¿Son personas o es una persona que por lo que ha hecho vale la pena que confíe o no? Y lo último será decirles 2 o 3 datos sobre lo que yo he hecho. Yo me asumo como un servidor público. Soy abogado de formación, pero solo los primeros años trabajé en un despacho particular. He trabajado en el gobierno, en el poder ejecutivo, he trabajado en el poder legislativo, he trabajado en el municipio, en el estado y en la federación. ¿Cómo me asumo? Todo lo que he logrado saber más es para poder servir mejor. He alternado mi trabajo en la vida pública con la vida académica, porque ustedes, sobre todo los jóvenes, no se enteran de primera intención que en una de esas aprendemos más los que somos profesores que los que en principio tendrían que aprender, que son los alumnos. Porque el contacto con los jóvenes no solo evita el anquilosamiento, sino le imprime frescura a la manera de ver la vida. Me dedico al gobierno y doy clases relacionadas con el gobierno, a efecto de que una tarea se alimente de la otra para estar en condiciones de compartir no solo conocimientos, sino experiencias de vida. Y la última, soy un constructor de consensos. Les platico que desde 1997
ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ninguno. Y desde 2000, ningún partido tiene mayoría en el Senado. Mayoría simple, o sea, la mitad más uno, que son lo que se requiere para cambiar las leyes. Menos mayoría calificada, que es 2/3 partes, para cambiar la Constitución. O sea, si no puede lo más sencillo, menos puede lo más difícil. Sin embargo, cuando uno construye acuerdos, que es mi caso, lo primero que tiene que hacer es entender la presencia del otro en lo general, sabiendo que nadie es dueño de la verdad, de que nadie lo puede ni lo sabe todo, que hay que sumar voluntades. Y eso me lleva a otra cosa, capacidad para escuchar. Capacidad para escuchar y sumar y encontrar los elementos en común, las coincidencias, porque ese es el primer paso para construir los acuerdos, detectar las coincidencias. Y las diferencias dejarlas al final y hacer el mayor de los esfuerzos para superarlas. ¿Cómo se superan las diferencias? Con concesiones mutuas. Si alguien pretende salirse con la suya, no lo va a lograr nunca. Pero si alguien cede y nos encontramos en un punto en el que no gana un partido, y con ello voy a terminar, en este tipo de arreglos, quien debe ganar es el país. Tengo una militancia de la que me siento orgulloso, pero por encima de mi militancia soy mexicano. Me importa México. Y me parece que son tiempos en donde la generosidad, es decir, la actitud dispuesta a dar, la actitud dispuesta a transigir, la actitud dispuesta a sumar, me resultan indispensables para un México que por momentos parece crispado y enfrentado. A mí no me gusta ni la crispación ni el enfrentamiento porque dividen. En este momento, para echar mano de las operaciones básicas de la aritmética, lo único que cabe es sumar y multiplicar, no restar y menos dividir. México no se lo merece. Por lo tanto, yo me inscribo en la fila de quienes queremos sumar y encontrar coincidencias, porque un México que es más de ustedes que nuestro, sencillamente por razones de edad, necesita estar en mejores condiciones. Este es un país aún en situación de desigualdad que no puede mantenerse así, que necesitamos, insisto, conciliación de intereses y la búsqueda de una justicia no discursiva, de una inclusión no solo jurídica. Las personas, y ustedes lo son, necesitan hechos, cosas tangibles, y que la esperanza fundada que tienen hoy no se vaya a convertir en frustración mañana. Y eso justamente depende de nosotros mismos. Gracias.